Muy buenos días a todos los estudiantes del sexto grado de la institución educativa San Pedro y San Pablo. Venimos esta vez con la programación semanal de la semana 22, día 1, y vamos a continuar con este video grabado para la clase del día de hoy. Mi programación semanal, día 1, actividad, leemos textos literarios en la institución educativa, el área comunicación, nuestro tema y la fecha 30 de agosto del 2020. Nuestras normas de convivencia en clase que se van a plantear y se deben respetar. Finalmente vamos a hacer un recuento para ver si se ha cumplido o no con las normas establecidas en un inicio. Nuestro recurso tenemos la lectura, los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi, que está proporcionado en la plataforma, y nuestros cuadernos y nuestros útiles que necesitamos para cumplir con nuestra actividad. El desarrollo de la actividad. Para iniciar esta gran semana, tendrás la oportunidad de leer textos literarios mediante los cuales conocerás cómo los seres humanos recibimos, apreciamos y convivimos con cada una de las estaciones del año. Tenemos, por ejemplo, la primavera, el verano, el otoño y el invierno, ¿no? Ahí tenemos las 4 estaciones del año. ¿Cuál va a ser nuestra meta de hoy? Pues reflexionar a partir de los textos literarios sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos. Para empezar, desde que existe la palabra hay poesía. Está en todas partes, en la publicidad de un producto, en los grafitis de algunas paredes de la ciudad, en las palabras enamorados de un joven o cuando expresa a alguien su admiración por la naturaleza, por ejemplo, por las aves que trinan en una montaña de primavera, por una imponente bajada de sol de verano, por los huracanados vientos de otoño, por la nieve que copa caprichosamente en las montañas, y es que la naturaleza y sus cíclicos cambios de estación son inspiración para todos. Muy bien, aquí vemos que la poesía pues se inspira en muchas cosas, ¿no? Tenemos los grafitis, las palabras de amor, la naturaleza, el trino de las aves, las montañas. Todo nos sirve como inspiración para los grandes poetas. En síntesis, somos poetas de la vida cuando nos damos el tiempo de pensar y reflexionar en cómo decimos lo que pensamos de una forma bella. Los poetas y las poetas de oficio siempre están en ese quehacer reflexivo. Sus motivaciones son diversas, la naturaleza, las dinámicas sociales, sus amores, etc. En la actividad de hoy reflexionarás sobre los cambios de estación y su influencia en la vida de los seres humanos a partir del análisis literario de poemas. Te va a encantar. Iniciamos la actividad recordando. Durante tu etapa escolar seguramente declamaste, leíste y te han leído poemas, canciones, rimas y trabalenguas. Leer poesía es una experiencia estética placentera, emocionante, sensible y hasta divertida, como cuando lees un cuento, ves una película, escuchas una melodía, bailas la música que más te gusta o aprecias una pintura. Entonces aquí tenemos la pintura, la música, ver alguna película y leer. Es muy importante esto. Profundicemos un poquito más sobre los poemas. Los poetas y las poetas escriben sus sentimientos, sus pensamientos y emociones en cada poema, que luego comparten con los demás mediante el uso de recursos literarios, como son la rima y la imaginación, para así despertar y movilizar los sentidos de quienes leen. En síntesis, la poeta y el poeta no se preocupan solo de decir el mensaje, sino de la forma bella como quieren decirlo para que el lector sienta placer al leerlo. Bien, aquí he querido plasmar en este pequeño organizador las poetas y los poetas, cómo es que ellos escriben sus sentimientos para luego compartirla con los demás y despertar y movilizar sentimientos de quienes leen. Bien, vamos a ver algunos ejemplos de poemas. Las formas de escritura del mensaje son las poéticas y las narrativas. Por ejemplo, tenemos acá las poéticas. Modesto es el otoño como los leñadores. Cuesta mucho sacar todas las hojas de todos los árboles de todos los países. Oda de otoño de Pablo Neruda. Tenemos otro. Soñé que tú llevabas por una blanca vereda en medio del campo verde hacia el azul de las sierras. 121 de Antonio Machado. Érase un hombre a una nariz pegada, érase una nariz superlativa,
Érase una nariz sayón y escriba, érase un peje espada muy barbado, a una nariz de Francisco de Quevedo. Muy bien, y tenemos aquí ya las narrativas, que el otoño es sencillo y durante esta estación el trabajo es arduo. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? La oda de Pablo Neruda. 122 de Antonio Machado. Soñé que me llevabas por el medio del campo sobre una vereda con dirección a la sierra. Era un hombre con una nariz muy grande, de Francisco de Quevedo. O sea, si aquí hacíamos una comparación entre lo que es un poema elaborado por un poeta, ¿no? Cómo se esmera, ¿no?, en hacer eso, a lo que narrativamente yo lo podría decir sencillamente, ¿no? Si has comparado en el cuadro las dos formas, es como se puede decir el mismo mensaje. Te has dado cuenta del esfuerzo que hacen los poetas para que el mensaje se exprese con belleza. Aparte de la rima y la gran imaginación del poeta, usan recursos literarios para que generen cierto efecto expresivo en el texto. Por ejemplo, repite sonidos o palabras al inicio de cada verso, por ejemplo en el poema 1 y 3. Compara aquello de lo que habla para describirlo mejor en el poema 1. Colmar de cualidades o adjetivos cada imagen para darle un significado particular en el poema 2 y 3. Para engrandecer aquello y para describirlo o ironizarlo. Ya, para eso es lo que estamos haciendo. Prepárate para leer. Tienes una nueva oportunidad de emocionarte y disfrutar de 4 sonetos. Este texto se encuentra en la sección Recursos titulado Los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Bien, te doy datos referenciales de los poemas que te ayudarán a comprender mejor. ¿Qué cosa es un soneto? El soneto es un tipo de composición poética compuesta de 14 versos, organizados en 4 estrofas. 1, 2, 3, 4. Luego tenemos cuartetos. ¿Por qué cuartetos? Porque tenemos 4 ahí. Ya 4 versos. Y luego tenemos los tercetos, porque son 3 versos. Entonces ahí tenemos numerados. ¿Qué cosa es el soneto? Del 1 al 14. Separados aquí por 4 estrofas. 2 son cuartetos y 2 son tercetos. Muy bien, luego lee los títulos de los poemas y observa la relación que tienen. Evidencia que los 4 poemas sean sonetos. ¿Cuántas estrofas tienen? ¿Cuántos versos en total hay? Y si los poemas tienen rima. Ahora revisa la meta de esta actividad y responde en tu cuaderno con qué propósito voy a leer estos poemas. Bien, vamos a leer. Durante el proceso ten en cuenta lo siguiente. Realiza una primera lectura de cada poema en voz alta como si declamaras leyendo solo para ti, dándole sentido a cada verso con el ritmo que propongas. Si no le encuentras sentido a uno de esos poemas, vuelve a leerlo. Presta atención a la relación entre los versos, los signos de puntuación y las pausas necesarias. Si hay alguna palabra que no comprendes a partir del texto, no dudes en buscar su significado en el diccionario. Disfrutarás mucho conociendo nuevas palabras. Realiza una lectura adicional con mucho más detenimiento, es decir, lee de corrido todos los poemas con calma y relee aquellas estrofas que te agraden mucho. No te olvides de identificar la voz que habla. Mientras lees, pregúntate, ¿quién dice esto? ¿A qué o a quién se refiere? Bien, los poemas de las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Vamos a conocer a este poeta. Antonio Vivaldi fue un compositor y violinista italiano. Nació en Venecia en 1678 y murió en Viena en 1741. Fue un concertista de música clásica muy importante en su época. Cuando compuso sus 4 conciertos para violín y orquesta titulado Las 4 estaciones, representó el paso del tiempo con una gran sensibilidad musical que trae a la mente aquellos paisajes que describen a cada estación, primavera, verano, otoño e invierno. Para construir estas piezas musicales, primero creó un soneto por cada estación del año, y aunque siendo compositor antes que poeta, su obra expresa con belleza la composición musical. La siguiente traducción al español es del poeta cubano David Cherisian. Ten en cuenta que estos sonetos son de inicios del siglo XVIII. Por lo tanto, no solo te enfrentas a un lenguaje poético, sino a un lenguaje antiguo. Léelo con calma buscando el sentido de cada verso. Aquí tenemos una foto de Antonio Vivaldi. Bien, vamos a leer acá la primavera. La primavera llegó la primavera y de contento las aves la saludan con su canto, y las fuentes al son del blanco viento con dulce murmurar fluyen en tanto. El aire cubre con su negro manto truenos, rayos, heraldos de su adviento, y acallándolos luego
aves sin cuento tornan de nuevo a su sonoro encanto. Y así sobre el florido ameno prado entre plantas y fronda murmurante, duerme el pastor con su fiel perro al lado, de pastoral zampoña al son chispeante danza ninfa, y pastor bajo el techado, de primavera al irrumpir brillante. El otoño. El otoño celebra el aldeano a baile de cantos, de la feliz cosecha el bienestar, y el licor de Baco abusan, tantos que terminan en el sueño de gozar. Deben todos trocar bailes y cantos, el aire da, templado, bienestar, y la estación invita, tantos a tantos de un dulcísimo sueño a bien gozar. Al alba el cazador sale a la caza, con cuernos, perros y fusil, huyendo corre la fiera, síganle la traza, ya asustada y cansada del estruendo de armas y perros, herida amenaza harta de huir vencida ya muriendo. El verano. El verano baja dura estación del sol ardida, mustiece hombre y rebaño y arde el pino. Lanza el cuco la voz y pronto oída responde en tortola jilguero al trino. Sopla el cifero dulce y enseguida borea súbido arrastra a su vecino. Y solloza el pastor porque aún cernida teme fiera borrasca y su destino. Quita los miembros laxos su reposo, el temor a los rayos. Truenos fieros de avispas moscas, el tropel furioso, sus miedos por desgracia son certeros. Truena y relampaguea el cielo y grandioso troncha espigas y granos altaneros. El invierno, temblar helado entre las nieves frías al severo soplar del hórrido viento. Correr golpeando al pie de cada momento, de tal frío trinar dientes y encinas. Pasar al fuego alegres, quietos días mientras la lluvia fuera baña asiento. Caminar sobre el hielo y paso lento por temor a caer sin energías. Fuerte andar, resbalar, caer a tierra de nuevo sobre el hielo, ir a zancadas hasta que el hielo se abra por la pórfida. Huir, aullar tras puertas bien cerradas. Siroco, boreas, todo viento en guerra, esto es invierno y cuando da alegría. Bien, seguro disfrutaste lo rítmico y sonoro que son estos poemas. Tal vez te ha costado un poco encontrarle sentido a algunos versos porque tienen palabras poco conocidas, ya que fueron escritos en un lenguaje antiguo y porque son términos traducidos del italiano al castellano. Sin embargo, ha sido un buen esfuerzo. Sigamos comprendiendo. Después de leer cada poema, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 1. ¿Quién es el autor de estos poemas? ¿Para qué los escribió? ¿Y quién es el traductor? ¿Cómo utiliza el autor los recursos literarios en el poema que más te gustó? ¿Cuál poema te gustó menos y por qué? 3. Si las estaciones fueran personas, según cada poema, ¿qué cualidades les otorgarías? Explícalo. Por ejemplo, según cada poema, algunas de las estaciones podrían ser tristes, alegres, cruel, noble, caprichosa, silenciosa, estruendosa, malhumorada, sosegada, cambiante, estática, sencilla, ociosa, trabajadora, generosa, festiva, etc. Elige las opciones que consideres apropiadas. Sigamos comprendiendo el número 4. Sobre la segunda estrofa del poema La Primavera, ¿por qué habría truenos y rayos que el aire logra cubrir? ¿Por qué define a las aves como aves sin cuento, que luego encanta al retornar? ¿A qué se refiere con heraldos de su adviento? 5. En los 4 poemas, el poeta define cómo es el aire o el viento en cada estación, identifícalos y explica cómo se va transformando al pasar por cada etapa. En los 4 poemas, el poeta cuenta algunas actividades que realizan los seres humanos, identifícalas y explícalas cómo van cambiando en cada estación. Si quieres, puedes hacer un dibujo que exprese el proceso de una de estas transformaciones. Como número 6, selecciona el poema que más te gustó y pregúntate, ¿este poema caracteriza cómo es esa estación en tu región? ¿En qué se parecen esa estación de tu región? ¿Qué otras cualidades tiene? 7. Además de los recursos literarios, ¿qué más ha utilizado el poeta para darle belleza a su texto? Como te habrás dado cuenta, estos poemas describen cómo son las estaciones en Venecia, es decir, en Europa, y no necesariamente en todo el mundo. Asimismo, habrás notado que tienen un recargado uso de recursos literarios. Eso es porque en el siglo XVIII, esa era la moda denominada estilo barroco.
Ahora, ¿te imaginas cómo habrá compuesto Vivaldi estos poemas en su concierto para violín y orquesta denominado Las Cuatro Estaciones? ¿Cómo serán los conciertos donde la intérprete, donde la interpreta musicalmente? Un lector que gusta de leer poesías es curioso y profundamente crítico. Además de buscar, comprende el mensaje de los poemas que lee. Se detiene a identificar los diversos recursos literarios para apreciarlos, disfrutarlos, releerlos, evaluarlos y plantear una posición crítica sobre ellos. ¿Ya? Recuerda eso siempre. Ahora, búscate en el texto datos explícitos. ¿Están directos en el texto? Esta información no es parte de los poemas, por lo tanto, búscate en cuadro referencial. O sea, ¿buscaste en el texto datos explícitos? Cuando habla de datos explícitos, quiere decir de datos que sí encuentras en las lecturas. ¿Ya? Entonces vas a marcar sí o no. ¿Opinaste cómo utilizó el poeta los recursos literarios en el poema que te gustó más y sustentaste cuál te gustó menos? Para sustentar tu opinión, ¿tomaste en cuenta lo que sabes sobre los recursos literarios y cómo han sido utilizados en el poema que te agradó? ¿Y te apoyaste en tus conocimientos y gustos personales sobre la poesía para sustentar cuál de los poemas te gustó menos? ¿Identificaste expresiones o versos que caracterizan a la estación de cada poema y las interpretaste para explicar con tus propias palabras las cualidades que otorgas a las estaciones? Vas a marcar sí o no. Entonces, con este esquema tú vas a revisar la respuesta del cuestionario y la vas a mejorar. Acá tenemos las primeras tres, luego pasamos ya a la 4, 5 y 6. Relacionaste los versos para identificar por qué el autor dice truenos y rayos que el aire logra cubrir, o aves sin cuento que luego encantan al retornar, o en otras palabras, ¿qué sucedía antes de iniciar la primavera? ¿Cómo cambió con su llegada? Para responder al significado de heraldos de su adviento, has relacionado estas expresiones con las ideas que están antes y después de la estrofa, y por seguridad has buscado sus significados en el diccionario para contextualizarlos con el poema. Identificaste los versos que están explícitos y otros por deducir en cada poema que explican cómo es el aire o el viento en cada estación. Luego los relacionaste y explicaste con tus propias palabras cómo se transforman al pasar de estación en estación. ¿Hiciste lo mismo con las actividades que realizamos los seres humanos? Elegiste un poema y relacionaste cómo presentaba el autor esa estación en comparación con tu experiencia personal sobre cómo se manifiesta en tu región, para así poder dar respuesta a las preguntas. Muy bien, acá también vamos a marcar si he cumplido o no he cumplido. Ya estamos en el 4, 5 y 6. Nos falta el último, que es el 7, donde identificaste información de esta actividad relacionada a que tiene en cuenta un poeta para escribir poemas, y reflexionaste si estas consideraciones están presentes en los poemas y contribuyen a su belleza. Vas a marcar sí o no ya en el punto 7. Muy bien, con tu familia. Lee a tus familiares los poemas de Vivaldi según como lo hayas interpretado en el análisis literario. La postura de tu cuerpo, los gestos de tu rostro y la entonación e inflexiones de tu voz deben representar eso que interpretaste de cada poema. Comenten entre ustedes en qué se parecen los poemas de Vivaldi con la manera como en tu región vivencian las estaciones del año. Cuéntales que estos poemas han sido reproducidos como piezas musicales denominadas por Vivaldi como las cuatro estaciones y que pronto la disfrutarán. Bien, vamos a reflexionar qué aprendí hoy sobre los poemas, qué reflexiones vinieron a mi mente sobre las estaciones del año y cómo lo hice, qué se me hizo fácil y difícil en la lectura de los poemas y por qué y qué harás para mejorarlo. Muy bien, ya las actividades para que lo hagas en tu cuaderno hay día 38 de 2020. Lee a un familiar los poemas de Antonio Vivaldi. Luego vas a elegir uno de ellos y lo vas a grabar en audio y lo vas a enviar para ver cómo es que te has convertido en un gran declamador de poemas. Así que esa es la actividad para el día de hoy. Muy bien, acá te voy a mandar este video donde te explico cómo es que hemos relacionado todas las ideas y ya vas a poder verlo en el internet. Muy bien, te invito a suscribirte y ya nos vemos en la próxima clase.